casa esa tarde y vi las cajas apiladas en mi sala, sentí que el mundo se detenía. Mi hijo Pedro estaba ahí, dirigiendo a dos hombres que cargaban un sofá nuevo, como si fuera el dueño del lugar. Su esposa Valeria organizaba sus pertenencias en mi cocina, abriendo y cerrando mis cajones como si hubieran vivido ahí toda la vida. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con la voz temblorosa, mis manos aferrándose al bolso como si fuera mi único refugio. Pedro ni siquiera me miró. Siguió dando órdenes a los cargadores como si yo fuera invisible. Valeria levantó la vista por un segundo, me dedicó una sonrisa falsa y siguió acomodando sus cosas en lo que había sido mi espacio sagrado durante 40 años. Pedro, te estoy hablando, insistí, sintiendo como mi corazón empezaba a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Finalmente me miró, pero sus ojos estaban vacíos, fríos como el hielo. Ah, mamá. Llegaste justo a tiempo. Nos estamos mudando aquí. Era hora de que esta casa grande tuviera mejor uso. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Mudándose? ¿A mi casa? Sin preguntarme, sin consultarme, sin siquiera avisarme. Me quedé ahí parada, viendo cómo estos extraños que compartían mi sangre convertían mi hogar en el suyo. No entiendo, murmuré, sintiéndome de repente muy pequeña, muy frágil. Esta es mi casa, Pedro. Aquí vivo yo. Valeria soltó una risita que me atravesó como vidrio roto. Ay, suegra, usted ya está muy mayor para vivir sola en esta casa tan grande. Es peligroso. Nosotros vamos a cuidarla mejor. ¿Cuidarme? Yo que los había cuidado toda la vida, yo que había sacrificado todo por ese hijo ingrato que ahora me miraba como si fuera un estorbo. Pedro había venido a verme exactamente 4 veces en los últimos 2 años, y siempre era lo mismo. Necesitaba dinero para sus negocios fallidos, para pagar deudas, para una oportunidad única que nunca se materializaba. Yo le daba lo que pedía porque era mi hijo, porque una madre nunca deja de amar, porque siempre tenía la esperanza de que esta vez fuera diferente, de que esta vez me llamara solo para saber cómo estaba, para compartir una comida, para recordar los viejos tiempos cuando me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero ahora estaba ahí, invadiendo mi espacio, tomando posesión de mi vida como si yo ya no importara. Pedro, no puedes hacer esto, dije, tratando de sonar firme aunque mi voz se quebraba. No puedes mudarte aquí sin preguntarme. Esta casa es mía. Se volteó hacia mí con una expresión que jamás le había visto. Era desprecio puro, como si estuviera viendo a un insecto molesto que había que aplasta. Mamá, seamos realistas. Tú no tienes familia. Eres solo una vieja solitaria que vive aferrada a recuerdos. Esta casa es demasiado para ti. Nosotros vamos a darle vida. Sus palabras fueron como ácido en mis heridas más profundas. ¿No tengo familia? Después de todo lo que había dado, después de todos los sacrificios, después de haber trabajado doble turno durante años para darle educación, después de haber vendido joyas de mi madre para pagar sus caprichos, después de haber callado cuando me presentó a Valeria como una vieja que vive en el pasado. La casa ahora es nuestra, continuó Pedro, acomodando sus cosas en el mueble donde yo guardaba las fotos de su infancia. Tú puedes quedarte en el cuarto de servicio. Es más apropiado para alguien de tu edad. El cuarto de servicio. El lugar donde durante años había guardado las cosas viejas, donde ponía la ropa para donar, donde guardaba los recuerdos que ya no tenían lugar en mi vida activa. Ahí quería que viviera su propia madre. Valeria aplaudió como si fuera la idea más brillante del mundo. Sí, suegra, ahí va a estar perfecta. Nosotros necesitamos los cuartos principales para nuestros proyectos. Pedro va a tener una oficina y yo un estudio de belleza. Un estudio de belleza. En mi casa. Con mis ahorros de toda la vida sosteniéndolos mientras ellos construían sus sueños sobre las ruinas de mi dignidad. Me quedé ahí parada, viendo cómo desarmaban mi vida pieza por pieza. Los cargadores subían y bajaban escaleras, movían muebles que tenían historia, recuerdos, lágrimas y alegrías impregnadas en cada fibra. Ese sofá donde Pedro había aprendido a leer, esa mesa donde habíamos compartido miles de comidas, esas cortinas que había cosido con mis propias manos cuando él era apenas un niño. Todo estaba siendo reemplazado, borrado, como si mi existencia fuera algo que se pudiera empacar y guardar en el ático. No voy a permitir esto, logré decir finalmente, aunque mi voz sonaba más como un susurro desesperado que como una declaración de guerra. Pedro se rió. Una risa cruel, sin alma, que no reconocía como la de mi hijo.
¿Y qué vas a hacer, mamá? ¿Llamar a la policía? ¿Decirles que tu propio hijo se mudó a cuidarte? ¿Quién te va a creer? Tenía razón y lo sabíamos todos. Para el mundo exterior, esto parecería el gesto noble de un hijo responsable que se muda con su madre anciana para cuidarla. Nadie vería la humillación, el desprecio, la forma en que me estaban convirtiendo en una extraña en mi propia casa. Esa noche, acostada en el cuarto de servicio sobre un colchón que olía a naftalina y recuerdos olvidados, escuché sus risas desde mi sala, viendo mi televisión, durmiendo en mi cama. Escuché a Valeria hablar por teléfono con sus amigas, contándoles cómo había convencido a Pedro de mudarse con la suegra para hacerse cargo de la situación. La situación. Yo era una situación que había que resolver. Pero mientras estaba ahí, en la oscuridad, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una chispa pequeña, casi imperceptible, empezó a encenderse en mi pecho. Porque ellos no sabían algo muy importante sobre esta vieja solitaria que creían haber derrotado. No sabían que yo había sido mucho más que una madre abnegada durante todos estos años. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero al abrir los ojos veía las paredes descoloridas del cuarto de servicio y escuchaba las voces de Pedro y Valeria planeando cambios en mi casa como si fuera un proyecto de renovación que habían comprado en oferta. Me levantaba temprano, antes que ellos, porque era la única manera de usar mi propia cocina sin sentirme como una intrusa. Preparaba mi café en silencio, viendo por la ventana el jardín que había cuidado durante décadas, preguntándome cómo había llegado a esto. «Buenos días, suegra», me decía Valeria cuando bajaba, siempre con esa sonrisa falsa pegada en el rostro. «Espero que haya dormido bien en su nuevo cuartito. Es tan acogedor, ¿verdad?» Acogedor. Como si vivir en el cuarto de servicio de mi propia casa fuera un privilegio que debía agradecer. Pedro bajaba después, ya vestido para salir, siempre con prisa, siempre con planes importantes que no incluían ni un buenos días para su madre. Se servía el desayuno que yo había preparado sin agradecerme, revisaba su teléfono y se iba como si yo fuera parte del mobiliario. Al principio traté de mantener la rutina, de actuar como si nada hubiera cambiado. Limpiaba la casa como siempre lo había hecho, cocinaba para 3 personas en lugar de una, trataba de conversar con ellos durante las comidas. Pero cada intento de acercarme era recibido con indiferencia o, peor aún, con condescendencia. «No se preocupe por limpiar, suegra», me decía Valeria, quitándome el trapo de las manos. «A su edad debería descansar más. Nosotros nos encargamos de todo ahora». ¿Descansar? Yo que había trabajado desde los 14 años, que había criado a Pedro sola después de que su padre nos abandonara, que había construido todo lo que ellos ahora disfrutaban con mis propias manos, ¿ahora debía descansar como si fuera un adorno inútil? La tercera noche, mientras fingía dormir, los escuché hablar en la sala. Sus voces llegaban claras a través de las paredes delgadas del cuarto de servicio. «No entiendo por qué seguimos fingiendo que esto es temporal», decía Valeria. «La casa ya es prácticamente nuestra. Ella no puede hacer nada». «Paciencia, mi amor», respondía Pedro con esa voz calculadora que ahora reconocía como su verdadera personalidad. «Las cosas tienen que hacerse paso a paso. Primero nos establecemos aquí, después vemos cómo resolver el problema de los papeles». ¿El problema de los papeles? Mi corazón se detuvo. ¿De qué papeles estaban hablando? «Es que me da ansiedad tenerla ahí», continuó Valeria, siempre mirándome como si hubiera invadido su territorio. Técnicamente sí lo hice, pero ella debería estar agradecida. Sin nosotros se quedaría aquí sola hasta morirse. Se rieron juntos, como si mi soledad fuera el chiste más gracioso del mundo. Como si el hecho de que mi único hijo me hubiera abandonado emocionalmente fuera algo divertido de lo que burlarse. «Además», agregó Pedro, «el valor de esta casa ha subido muchísimo. Está en una zona que se está valorizando rápido. Podríamos sacar fácilmente $400,000 si la vendemos bien». $400,000. Estaban hablando de vender mi casa. La casa que había comprado con el sudor de mi frente, trabajando doble turno en la fábrica durante años, ahorrando cada centavo, sacrificando vacaciones, ropa nueva, hasta comidas para poder pagar las cuotas del banco. La casa donde había criado a Pedro, donde había cuidado a mi madre enferma durante sus últimos años, donde había llorado, reído, soñado y construido una vida.
Para ellos no era más que un activo que convertir en efectivo. La vieja no va a vivir para siempre, murmuró Pedro con una frialdad que me congeló la sangre. Y cuando llegue el momento, ya vamos a estar establecidos como los herederos naturales. Nadie va a cuestionar nada. ¿Herederos naturales? ¿Estaban esperando que me muriera para quedarse con todo? ¿Y mientras tanto qué? ¿Vivir como una sirvienta en mi propia casa hasta que la muerte los liberara de mi molesta existencia? Lo que más me molesta, continuó Valeria, es que actúa como si fuera la dueña. Ayer me dijo que no pusiera mis cremas en el baño principal porque ese siempre había sido su baño. ¿Su baño? Por favor. Es una vieja que debería estar en un hogar de ancianos, no dándose aires de princesa. Un hogar de ancianos. Por eso habían venido realmente. No a cuidarme, no porque se preocuparan por mi bienestar. Habían venido a tomar posesión de mi casa y esperaban que yo fuera tan sumisa, tan agradecida por su cuidado, que no me atreviera a protestar cuando decidieran que era hora de deshacerse de mí completamente. Dale tiempo, dijo Pedro. En unos meses va a estar tan acostumbrada a que la cuidemos que cuando le digamos que encontramos un lugar perfecto para ella, va a ir sin protestar. Especialmente si le hacemos creer que no tenemos dinero para mantener la casa. No tenían dinero para mantener la casa, pero sí tenían dinero para contratar cargadores, comprar muebles nuevos y planear estudios de belleza. La contradicción era tan obvia que me dolía pensar que me creían tan tonta como para no darme cuenta. Me quedé despierta el resto de la noche, procesando cada palabra que había escuchado. Durante 48 años había sido madre soltera, había enfrentado cada desafío sola, había construido todo desde cero. Y ahora mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, estaba planeando robarme no solo mi hogar, sino también mi dignidad y mi libertad. Pero mientras estaba ahí, sintiendo como la rabia reemplazaba gradualmente al dolor en mi pecho, recordé algo que ellos no sabían. Algo que había guardado en secreto durante años, no por vergüenza, sino por prudencia. Pedro creía conocer a su madre. Creía que yo era solo una mujer mayor, dependiente, fácil de manipular porque siempre había puesto sus necesidades antes que las mías. Creía que porque trabajé en una fábrica durante años, mi mundo se limitaba a esos muros grises y mi cuenta bancaria a los pequeños ahorros de una obrera. Lo que no sabía era que su madre había sido mucho más inteligente y visionaria de lo que jamás le había dado crédito. Y estaba a punto de descubrirlo de la manera más dura posible. Al día siguiente decidí actuar como la anciana sumisa que ellos esperaban que fuera. Sonreí cuando Valeria me corrigió por usar su taza favorita, asentí cuando Pedro me explicó que había decidido convertir mi antiguo cuarto en su oficina, y hasta agradecí cuando me informaron que habían contratado una señora de limpieza porque era demasiado trabajo para alguien de mi edad. Pero por dentro, cada humillación alimentaba una determinación que había estado dormida durante demasiado tiempo. Esa tarde, mientras ellos salían a ver algunas cosas importantes, aproveché para revisar mis documentos. Abrí la caja fuerte que tenía escondida detrás del cuadro de mi madre en el cuarto de servicio. Pedro nunca había prestado atención a los detalles de mi vida personal, nunca había preguntado por mis papeles, mis ahorros o mis planes. Para él, su madre había existido únicamente para darle lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Saqué los documentos que confirmaban algo que él jamás había imaginado. Yo no había trabajado en la fábrica durante 20 años solo para sobrevivir. Había trabajado ahí porque el dueño, Gilberto Mendoza, había notado mi dedicación y mi inteligencia para los números. Poco a poco, me había ido involucrando en las decisiones financieras de la empresa. Cuando la fábrica comenzó a expandirse y necesitó inversionistas, Gilberto me ofreció la oportunidad de comprar acciones con mis ahorros. Era un riesgo enorme para una madre soltera, pero había aprendido a confiar en mi instinto. Compré pequeñas participaciones que, con los años y las reinversiones inteligentes, se habían convertido en algo mucho más valioso. Lo que Pedro no sabía era que su madre no era una simple obrera jubilada. Era propietaria del 25% de una empresa que ahora valía más de $2 millones. Los dividendos de esas acciones habían sido mi verdadero sustento durante años, pero siempre había mantenido un perfil bajo, viviendo modestamente, guardando la mayoría de las ganancias para emergencias. Esta emergencia. También tenía propiedades que había comprado como inversión durante los últimos 15 años. 2 pequeños apartamentos que alquilaba y un local comercial en el centro de la ciudad. Todo registrado discretamente, todo generando ingresos que Pedro jamás había sospechado que existían.
Mientras revisaba estos documentos, escuché la risa estridente de Valeria llegando desde la entrada. Habían vuelto con más cajas, más planes, más maneras de borrar mi presencia de mi propia casa. «Suegra, ¿dónde está?», gritó Valeria desde la sala. «Necesito que me explique dónde guarda las cosas en la cocina. Voy a reorganizar todo para que sea más funcional». Más funcional. Para ella, por supuesto. Guardé rápidamente los documentos y salí a enfrentar mi nueva realidad. Los encontré rodeados de bolsas de una tienda cara, mostrando compras que claramente habían pagado con dinero que no tenían. «Mira, mamá», me dijo Pedro, mostrándome un televisor enorme que habían comprado. «Compramos esto para la sala principal. El tuyo era muy viejo, así que lo pusimos en tu cuartito. Ahora vas a poder ver tus novelas cómodamente». Mis novelas. Como si mi vida intelectual se redujera a telenovelas vespertinas. Como si no hubiera leído cientos de libros, como si no hubiera tomado cursos de administración por las noches durante años, como si no hubiera construido un patrimonio que ellos ni siquiera podían imaginar. «Gracias, mijo», murmuré, fingiendo la gratitud que esperaban. Esa noche, los volví a escuchar planear mi futuro sin consultarme. «Hablé con una amiga que trabaja en un hogar de ancianos», decía Valeria. «Dice que hay lista de espera, pero que si pagamos un poco extra, pueden acelerar el proceso». «¿Cuánto extra?», preguntaba Pedro. «Unos $5,000 para asegurar un lugar decente. Pero piénsalo, Pedro. Una vez que esté ahí, podemos hacer lo que queramos con la casa. Remodelarla, venderla, o hasta ponerla en alquiler mientras decidimos». $5,000 que no tenían, para deshacerse de la madre que les había dado todo. Y luego usar mi casa como su proyecto personal de enriquecimiento. «El problema es conseguir esos 5,000», suspiró Pedro. «Mis negocios están complicados. Los inversores están presionando y tengo deudas que no puedo seguir posponiendo». Ahí estaba la verdad. Pedro no solo era un hijo ingrato, también era un fracasado financiero que había venido a refugiarse en mi casa porque no tenía dónde más ir. Sus grandes proyectos habían sido un desastre y ahora necesitaba mis recursos para salvar lo poco que le quedaba. «No puedes pedirle dinero prestado a tu mamá otra vez», sugirió Valeria. «Siempre te ha dado lo que le pides». «Ya le he pedido tanto». Pedro sonaba genuinamente preocupado, pero no por haberme usado toda la vida, sino por la posibilidad de que ya no tuviera más que darle. «Además, creo que ya no tiene mucho. Vivía muy ajustada antes de que llegáramos». Vivía ajustada porque elegía vivir así. Porque había aprendido que la verdadera riqueza se construye con disciplina, ahorro e inversiones inteligentes, no gastando en apariencias ni en lujos innecesarios. Pero ellos interpretaban mi modestia como pobreza, mi prudencia como limitación. «Bueno, cuando vendamos la casa tendremos más que suficiente», concluyó Valeria. «Y ella va a estar mejor cuidada en un lugar especializado. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Excepto para mí, que perdería mi hogar, mi independencia y mi dignidad para alimentar las ambiciones de dos personas que habían confundido mi amor incondicional con debilidad explotable». Pero había algo que aún no comprendían sobre la mujer que habían decidido descartar como un mueble viejo. Durante 48 años había aprendido a navegar en un mundo que constantemente subestimaba a las mujeres como yo. Había construido un patrimonio siendo invisible, había acumulado poder siendo subestimada, había creado seguridad siendo ignorada. Y ahora, por primera vez en décadas, iba a usar todo lo que había construido en silencio. No para vengarme por crueldad, sino para enseñarles una lección que jamás olvidarían sobre el precio de traicionar a quien te dio la vida. La guerra había comenzado, pero ellos aún no sabían que ya la habían perdido. A la mañana siguiente, mientras Pedro y Valeria dormían hasta tarde como siempre hacían, salí temprano con el pretexto de ir al mercado. Pero en lugar de comprar vegetales, me dirigí directamente a la oficina de Gilberto Mendoza, mi antiguo jefe y ahora socio en los negocios que Pedro jamás había imaginado. Gilberto me recibió con la sonrisa cálida de siempre. A los 72 años, seguía siendo un hombre astuto y observador que había aprendido a valorar la inteligencia por encima de las apariencias. «Adalia, qué sorpresa verte por aquí tan temprano», me dijo, ofreciéndome café. «¿Todo bien? Te veo preocupada». Le conté toda la situación. Cómo Pedro había invadido mi casa, cómo me habían relegado al cuarto de servicio, cómo planeaban internarme para vender mi propiedad.
Gilberto escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle. Ese muchacho siempre me pareció problemático, murmuró cuando terminé. ¿Recuerdas cuando tenía 18 años y vino a pedirme trabajo? Le ofrecí empezar desde abajo, aprender el negocio, pero él quería un puesto gerencial inmediatamente. Cuando le expliqué que tenía que ganarse el lugar, se fue diciendo que su madre podía conseguirle algo mejor. Yo recordaba perfectamente ese día. Pedro había llegado a casa furioso, culpándome por trabajar con gente que no valoraba el talento. Nunca le había contado a Gilberto que Pedro me había prohibido mencionar que tenía un hijo trabajando en otros lugares porque se veía mal que su mamá siguiera siendo obrera. ¿Qué necesitas que haga?, me preguntó Gilberto, abriendo una carpeta con mis documentos de inversión. Necesito que me ayudes a recuperar mi casa y mi dignidad, le respondí con más firmeza de la que había sentido en semanas. Pero quiero hacerlo de la manera correcta, legal, para que aprendan la lección. Gilberto sonrió. Sabes que siempre he admirado tu inteligencia, Adalia. Tienes algo en mente, ¿verdad? Le expliqué mi plan. Simple, elegante y completamente legal. Gilberto no solo lo aprobó, sino que se ofreció a ayudarme a implementarlo de inmediato. Regresé a casa cargando bolsas del mercado, fingiendo que había estado comprando ingredientes para el almuerzo. Pedro y Valeria estaban desayunando tarde, planeando otra salida de compras con dinero que no tenían. Mamá, ¿podrías prepararnos algo especial para almorzar?, me pidió Pedro sin levantar la vista de su teléfono. Valeria quiere invitar a unas amigas para que vean cómo hemos arreglado la casa. Invitar amigas a mi casa para presumir los cambios que habían hecho sin mi permiso. Pero sonreí y asentí como la anciana complaciente que esperaban que fuera. Por supuesto, mijo. ¿Qué te gustaría que preparara? Esa pasta que hacías cuando era niño, respondió con nostalgia fingida. Con ese pollo que te quedaba tan rico. La misma pasta que había cocinado cuando él tenía fiebre, cuando celebraba sus cumpleaños, cuando necesitaba consuelo después de sus primeras decepciones amorosas. Ahora la pedía como si fuera una sirvienta a la que le encargaban un platillo cualquiera. Mientras cocinaba, los escuché recibir a las amigas de Valeria. 3 mujeres ruidosas que llegaron admirando cada detalle de la nueva casa de la pareja. ¡Qué hermoso lugar!, exclamaba una. Hace mucho que viven aquí. Acabamos de mudarnos, respondía Valeria con orgullo. Era la casa de la mamá de Pedro, pero ya estaba muy mayor para mantenerla sola. Fue idea nuestra venir a cuidarla y aprovechar mejor el espacio. ¿Aprovechar mejor el espacio? Como si 40 años de mi vida hubieran sido un desperdicio de recursos que ellos habían venido a optimizar. ¿Y dónde está la señora?, preguntó otra invitada. En su cuartito, respondió Pedro desde la sala. Está más cómoda ahí. Nosotros le dimos el espacio principal para que pudiera desarrollar nuestros proyectos. Sus proyectos. En mi casa. Con mis recursos indirectos sosteniéndolos mientras planeaban deshacerse de mí. Serví el almuerzo en mi mejor vajilla, la que había comprado para ocasiones especiales y que ahora usaban todos los días como si fuera lo más normal del mundo. Las amigas de Valeria elogiaron la comida con exageración, dirigiéndose a mí con esa condescendencia especial que la gente reserva para los ancianos. Señora Adalia, cocina usted delicioso, me dijo una. Qué suerte tienen Pedro y Valeria de tenerla aquí para atenderlos. Atenderlos. Como si ese fuera mi propósito en la vida. Como si haber dado vida, educación, oportunidades y amor incondicional a Pedro me hubiera convertido automáticamente en su empleada doméstica no remunerada. Después del almuerzo, mientras yo lavaba platos que habían ensuciado presumiendo mi casa, escuché cómo la conversación derivaba hacia sus planes futuros. Estamos pensando en remodelar completamente, decía Valeria. Este estilo es muy anticuado. Queremos algo más moderno, más funcional. ¿Y eso no cuesta mucho dinero?, preguntaba una amiga. Bueno, respondía Pedro con esa confianza falsa que ahora reconocía como su marca personal, tenemos algunas inversiones que están dando frutos. Además, cuando una propiedad está en una zona que se está valorizando tanto, vale la pena invertir en mejorarla. Inversiones que estaban dando frutos. El único fruto que habían cosechado en sus vidas era el producto de mi trabajo, mis sacrificios y mi inteligencia financiera que ellos desconocían por completo.
Esa noche, después de que las invitadas se fueran y Pedro y Valeria salieran a celebrar su éxito social, me senté en el pequeño escritorio del cuarto de servicio y hice una llamada. Gilberto, soy Adalia. Todo está listo para mañana. Todo confirmado, me respondió. Los documentos están preparados, el abogado estará presente, y tengo las órdenes judiciales necesarias. ¿Estás segura de que quieres hacer esto mañana? Miré a mi alrededor. El cuarto donde me habían confinado, las paredes que habían sido testigo de mi humillación durante semanas, la cama donde había llorado escuchando cómo planeaban mi futuro sin consultarme. Más segura que nunca, le respondí. Es hora de que mi hijo conozca realmente a su madre. Lo que no sabían era que mañana iban a descubrir que habían subestimado gravemente a la mujer que creían haber derrotado. La mañana del viernes amaneció perfecta para lo que tenía planeado. Pedro y Valeria habían salido temprano, según escuché, para encontrarse con un inversionista importante que Pedro había estado cortejando durante semanas. Lo que no sabían era que ese inversionista era exactamente la pieza que yo necesitaba para mi plan. Me arreglé más cuidadosamente de lo que había hecho en meses. Me puse el vestido gris que había reservado para ocasiones especiales, me peiné con esmero y hasta me maquillé ligeramente. No para verme más joven, sino para verme como lo que realmente era, una mujer de negocios que había sido subestimada durante demasiado tiempo. A las 10 en punto sonó el timbre. Eran Gilberto, su abogado Josué, y 2 personas más que Pedro jamás había esperado ver en su vida. El primero era el verdadero inversionista con quien Pedro había estado tratando de reunirse durante semanas. Roberto Silva, dueño de una cadena de restaurantes y exactamente la persona que Pedro creía que podría salvarlo de sus problemas financieros. Lo que Pedro no sabía era que Roberto y Gilberto eran socios en varios proyectos, y que cuando Roberto mencionó que un tal Pedro Dainais lo había estado buscando para una propuesta de inversión, Gilberto inmediatamente conectó los puntos. La segunda persona era Joana, mi vecina de toda la vida, pero también la escribana que había manejado discretamente todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Pedro la conocía como la vecina chismosa, sin saber que era una profesional respetada que había sido testigo silencioso de cómo yo había construido mi patrimonio mientras él me veía solo como una fuente de dinero fácil. Buenos días, Adalia, me saludó Gilberto formalmente. ¿Está lista para proceder? Más que lista, respondí, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Joana comenzó a sacar documentos de su maletín. He traído todos los papeles que necesitamos. Las escrituras de propiedad, los certificados de las inversiones, los contratos de alquiler de sus propiedades, y la documentación que prueba sus ingresos reales durante los últimos 10 años. Mientras revisábamos los documentos en mi propia sala, escuché el ruido familiar del auto de Pedro llegando. Sus voces llegaban desde la entrada, claramente frustradas. No entiendo por qué canceló la reunión de último minuto, decía Pedro a Valeria. Llevábamos semanas organizando esto. Era nuestra oportunidad de conseguir los $50,000 que necesitamos. $50,000. Mucho más de lo que jamás había admitido necesitar cuando me pedía prestado para algunos gastos pequeños. Ahora entendía la verdadera magnitud de sus problemas financieros. Entraron a la casa quejándose ruidosamente, pero se detuvieron en seco cuando vieron la reunión formal que estaba teniendo lugar en su nueva sala. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Pedro, mirando nerviosamente a Roberto Silva, el mismo hombre con quien había estado desesperado por reunirse. Pedro, le dije con una calma que no había sentido en semanas, te presento formalmente a algunas personas importantes en mi vida. Gilberto Mendoza, mi socio de negocios durante los últimos 15 años. La cara de Pedro perdió todo el color. Conocía el nombre de Gilberto porque había trabajado en su fábrica, pero jamás había conectado que su madre hubiera mantenido una relación profesional con él después de la jubilación. Joana Mendoza, escribana certificada y mi asesora legal en todas mis transacciones inmobiliarias, continué. Pedro miró a nuestra vecina como si la estuviera viendo por primera vez. Para él, Joana siempre había sido solo la señora de al lado que regaba sus plantas en la mañana y ocasionalmente me traía pan casero. Y Roberto Silva, agregué, viendo cómo los ojos de Pedro se abrían con shock, empresario y el inversionista con quien tanto querías reunirte. No entiendo, balbuceó Pedro, mirando a Valeria que estaba igualmente confundida. ¿Cómo conoces a? ¿Cómo conozco a Roberto? Sonreí por primera vez en semanas con genuina alegría. Porque él es uno de mis inquilinos más antiguos.
Su primer restaurante funciona en el local comercial que compré hace 12 años en el centro de la ciudad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pedro se sentó pesadamente en el sofá, procesando información que claramente no podía asimilar. Mamá murmuró finalmente. ¿De qué estás hablando? ¿Qué local comercial? Josué, el abogado, se aclaró la garganta y comenzó a leer de un documento oficial. Según los registros públicos, la señora Adalia Dainais es propietaria de esta residencia, valorada actualmente en $420,000, 2 apartamentos de alquiler en el barrio Las Flores, con valor conjunto de $280,000, un local comercial en el centro, valorado en $150,000, y acciones por valor de $500,000 en la empresa Mendoza y Asociados. Las matemáticas eran simples pero devastadoras. Su madre pobre, la anciana que creían que vivía de una pequeña pensión, tenía un patrimonio neto de más de $1,350,000. Eso es imposible, susurró Valeria, agarrándose del brazo de Pedro como si el mundo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Los documentos están aquí, dijo Joana profesionalmente, extendiendo carpetas llenas de escrituras, contratos y certificados. Todo legal, todo registrado, todo construido a lo largo de años de trabajo inteligente e inversiones prudentes. Pedro me miró como si estuviera viendo a un fantasma. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? La pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque cada vez que venías a verme le respondí con una tristeza que ya no podía ocultar. Era solo para pedirme dinero. Nunca preguntaste cómo estaba, qué hacía con mi vida, cuáles eran mis planes o mis sueños. Para ti, tu madre existía únicamente como una fuente de recursos que podías explotar cuando lo necesitaras. Roberto Silva, que había permanecido callado hasta ese momento, habló finalmente. Pedro, cuando me contactaste diciéndote que eras el hijo de Adalia Dainais, pensé que venías respaldado por ella. Adalia es una de las inversionistas más respetadas que conozco. Inteligente, confiable, visionaria. No puedo decir lo mismo de ti después de investigar tu historial crediticio. La humillación en el rostro de Pedro era completa, pero yo aún no había terminado. El momento de la verdad total estaba por llegar. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. Pedro miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero, mientras Valeria había palidecido tanto que parecía a punto de desmayarse. Pero yo apenas había comenzado. Hay algo más que necesitan saber, continué, sintiendo como cada palabra salía cargada de décadas de dolor contenido. Roberto, ¿podrías contarles sobre la propuesta que Pedro te presentó la semana pasada? Roberto asintió, abriendo una carpeta que había traído consigo. Pedro me contactó diciendo que tenía una oportunidad única de inversión. Quería que yo invirtiera $50,000 en un proyecto que consistía en renovar y vender esta casa. Me aseguró que su madre anciana había accedido a mudarse a un hogar de ancianos y que le había heredado la propiedad. Las palabras golpearon a Pedro como bofetadas. Yo no dije exactamente eso. Tengo grabada la conversación, continuó Roberto implacablemente. Me dijiste textualmente, mi madre es muy mayor y ya no puede cuidar de esta propiedad. Ella entiende que es mejor para todos que nosotros nos hagamos cargo. Ya encontramos un lugar perfecto para ella donde estará mejor atendida. Valeria se había quedado completamente muda, probablemente calculando cómo esta revelación destruía todos sus planes. Pero eso no es todo, agregué, mirando directamente a los ojos de mi hijo. Roberto, ¿podrías contarles qué más averiguaste sobre Pedro cuando investigaste antes de invertir? Roberto intercambió una mirada incómoda con Gilberto antes de continuar. Como parte de mi proceso de diligencia, investigo siempre a mis socios potenciales. Pedro, tienes deudas por valor de $87,000, 3 tarjetas de crédito al máximo, un préstamo personal vencido y una demanda pendiente de un anterior socio comercial que alega que le robaste $25,000 de un proyecto conjunto. Pedro se desplomó aún más en el sofá. Su imagen de exitoso emprendedor se desmoronaba pieza por pieza frente a todos nosotros. También descubrí, continuó Roberto, que has usado el nombre de tu madre como referencia personal en al menos 6 solicitudes de préstamo durante los últimos 3 años, declarando que ella era tu socia comercial y que respaldaba financieramente tus proyectos. Esto era nuevo hasta para mí. Mi propio hijo había estado usando mi nombre y reputación para conseguir dinero que luego perdía en negocios fallidos,
sin siquiera informarme que yo estaba siendo presentada como su aval ante prestamistas y inversionistas. Pedro, dije con una voz que apenas reconocía como mía, cargada de una autoridad que había mantenido oculta durante demasiado tiempo, ¿tienes idea de lo que significa usar la identidad de alguien sin su consentimiento para conseguir créditos? ¿Sabes que eso se llama fraude? Josué, el abogado, se aclaró la garganta. De hecho, Adalia, cuando revisé tu historial crediticio como parte de este proceso, encontré varias consultas no autorizadas. Alguien ha estado verificando tu capacidad crediticia usando tu información personal. Eso constituye usurpación de identidad, un delito federal. Valeria finalmente encontró su voz, pero solo para hacer la situación peor. Suegra, esto debe ser un malentendido. Pedro solo quería asegurarles a los inversionistas que tenía el respaldo familiar. Eso no es un crimen. ¿Respaldo familiar?, repetí, sintiendo como la indignación me daba una energía que no había sentido en años. ¿Como el respaldo familiar que me dieron cuando invadieron mi casa sin permiso? ¿Como el respaldo familiar que me mostraron cuando me relegaron al cuarto de servicio de mi propia casa? ¿Como el respaldo familiar que planeaban darme cuando me internaran en un hogar de ancianos para vender mi propiedad? Pedro levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo sabes eso? Porque las paredes del cuarto de servicio son delgadas, respondí con una sonrisa que no tenía nada de maternal. Y porque durante semanas he escuchado cada uno de sus planes para deshacerse de mí. Cada conversación sobre vender mi casa, cada discusión sobre encontrarme un lugar apropiado para alguien de mi edad, cada cálculo sobre cuánto dinero podrían hacer con mis propiedades. Gilberto intervino en ese momento, su voz profesional pero cargada de desaprobación. Pedro, tu madre vino a verme hace una semana, destrozada. Me contó cómo la habían sacado de su propia habitación, cómo la trataban como una sirvienta en su propia casa, cómo planeaban internarla contra su voluntad. Como su socio de negocios y como alguien que la respeta profundamente, no podía permitir que eso continuara. Socio de negocios. Pedro seguía sin poder procesar la información. Mamá, no entiendo nada de esto. ¿Desde cuándo tienes socios de negocios? ¿Por qué nunca me dijiste que tenías dinero? La pregunta me dolió más de lo que había esperado, porque la respuesta era tan obvia y tan triste a la vez. Porque cada vez que tenías una crisis financiera, venías a mí y le respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con aparecer. Cada vez que uno de tus proyectos revolucionarios fallaba, aparecías en mi puerta pidiendo un pequeño préstamo para salir adelante. Yo te daba lo que podía de mis ahorros visibles, pensando que si te daba demasiado, nunca aprenderías a valerte por ti mismo. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que había cuidado durante tantos años mientras continuaba. Durante 48 años fui madre soltera. Aprendí a ser prudente, a guardar recursos para emergencias, a no mostrar toda mi mano porque sabía que en este mundo, una mujer sola necesita protección financiera. Construí mi patrimonio en silencio porque quería tener seguridad para mi vejez. Me volteé para enfrentarlos nuevamente. Lo que nunca imaginé era que mi propia vejez sería amenazada por mi propio hijo. Que el niño al que le di todo, por quien sacrifiqué todo, sería quien intentaría robarme no solo mi hogar, sino también mi dignidad y mi libertad. Pedro tenía lágrimas en los ojos, pero ya no me conmovían como antes. Mamá, yo no sabía. Pensé que... ¿Pensaste que, Pedro? Le pregunté con una dureza que él nunca había escuchado en mi voz. ¿Pensaste que porque era tu madre podías disponer de mi vida como se te antojara? ¿Pensaste que porque me había sacrificado por ti durante décadas, eso te daba derecho a sacrificarme a mí cuando te resultara conveniente? Johanna, que había permanecido profesionalmente silenciosa, finalmente habló. Adalia, ¿quieres proceder con los documentos legales que preparamos? Miré a Pedro y Valeria, viendo en sus rostros la comprensión gradual de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Sí, respondí con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. Es hora de que aprendan las consecuencias reales de sus acciones. El momento que había estado preparando durante días finalmente había llegado. Johanna abrió su maletín y comenzó a sacar una serie de documentos oficiales que hicieron que Pedro se pusiera visiblemente nervioso. El sonido del papel crujiendo era el único ruido en una sala donde la tensión se había vuelto casi insoportable. Primer documento, anunció Johanna con voz profesional.
Orden de desalojo emitida por el juzgado civil. Pedro Dainais y Valeria Santos tienen 24 horas para desocupar completamente esta propiedad, que pertenece legal y exclusivamente a la señora Adalia Dainais. «Eso es imposible», gritó Valeria, saltando de su asiento. «No pueden echarnos así. Somos familia. Estamos aquí cuidándola. Cuidándola». Roberto Silva se rió con amargura. «Señora, yo he sido inquilino de Adalia durante 8 años. He visto cómo maneja sus propiedades, cómo trata a sus inquilinos, cómo administra sus negocios. Es una de las personas más competentes y autosuficientes que conozco. La única persona que necesitaba cuidado en esta situación eran ustedes, que llegaron aquí sin dinero, sin plan y sin respeto». Josué continuó leyendo. Segundo documento, orden de restricción. Pedro Dainais tiene prohibido usar el nombre, la información personal o crediticia de Adalia Dainais en cualquier transacción financiera, solicitud de préstamo o propuesta comercial. La violación de esta orden constituye delito federal. Pedro se había puesto gris. «Mamá, por favor, esto es demasiado. Somos familia». «Familia», exploté, sintiendo como décadas de frustración contenida finalmente encontraban su voz. «Me hablas de familia después de lo que me dijiste hace una semana. ¿Recuerdas tus palabras exactas, Pedro? Tú no tienes familia. Eres solo una vieja solitaria. Eso es lo que significa la familia para ti». Valeria intentó interrumpir. «Suegra». Pedro estaba estresado, no quiso decir. «Cállate», le grité con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. «Tú no tienes derecho a hablar en mi casa. Tú que me dijiste que el cuarto de servicio era apropiado para alguien de mi edad. Tú que organizaste reuniones con tus amigas para presumir mi casa como si fuera tuya». Me acerqué a ella, sintiendo como mi estatura, que siempre había considerado modesta, ahora parecía imponente ante su figura encogida. «¿Sabes cuántas veces en estos 2 meses me preguntaste cómo estaba? ¿Cuántas veces mostraste interés genuino en mi bienestar? 0. La única vez que me dirigías la palabra era para darme órdenes sobre cómo comportarme en mi propia casa». Gilberto se acercó y puso una mano tranquilizadora en mi hombro. «Adalia, respira. No permitas que te alteren más de lo necesario». Tenía razón. Estaba dejando que la rabia controlara el momento, cuando lo que necesitaba era mantener la autoridad fría y calculada que había planeado. «Tienes razón, Gilberto», dije, recuperando la compostura. «Josué, continúa con los documentos». Tercer documento, leyó el abogado. Demanda civil por daños y perjuicios. La señora Dainais exige compensación por el uso no autorizado de su propiedad, el deterioro de su patrimonio crediticio debido a consultas fraudulentas, y daño emocional. «¿Cuánto?», preguntó Pedro con voz quebrada. Josué consultó el documento. $120,000, más gastos legales. El número cayó sobre Pedro como un martillo. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida, más de lo que debía, más de lo que jamás podría pagar. «Pero hay una alternativa», continué, viendo cómo se aferraba a cualquier esperanza. «Puedo retirar la demanda bajo ciertas condiciones». «Lo que sea». Pedro se levantó desesperadamente. «Haré lo que me pidas. Primero, salen de mi casa hoy mismo. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Sus pertenencias pueden quedarse en el garaje hasta que encuentren dónde vivir, pero ustedes no pasarán ni una noche más bajo mi techo». Pedro asintió frenéticamente. Segundo, Pedro firmará un documento reconociendo todas las deudas que ha contraído usando mi nombre como referencia, y se comprometerá a contactar a cada acreedor para aclarar que yo nunca autoricé el uso de mi información. «Sí, sí, por supuesto», murmuró. Tercero, no volverán a contactarme a menos que sea para una emergencia médica real. No para dinero, no para favores, no para oportunidades de inversión. Si quieren reconstruir una relación conmigo, será en mis términos y a mi ritmo. Valeria se atrevió a hablar. «Suegra, ¿dónde vamos a vivir? No tenemos dinero para un depósito». La miré con una frialdad que nunca había mostrado hacia nadie. Debieron pensar en eso antes de decidir que mi casa era suya. Debieron pensar en eso antes de planear internarme para vender mi propiedad. Debieron pensar en eso antes de tratarme como una sirvienta en mi propia casa.
Roberto intervino. Pedro, conozco un lugar donde alquilan habitaciones por semana. No es lujoso, pero es limpio y seguro. Si quieres, puedo darte el contacto. Pedro lo miró con una mezcla de gratitud y humillación. El mismo hombre al que había tratado de engañar ahora le ofrecía ayuda cuando su propia madre se la negaba. ¿Por qué?, le preguntó Pedro con voz rota. Roberto lo miró con una expresión que mezclaba lástima y reproche. Porque a diferencia de ti, yo sí entiendo lo que significa la compasión. Y porque respeto demasiado a tu madre como para dejar que su hijo duerma en la calle, aunque se lo merezca. En ese momento, Pedro se quebró completamente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, y por primera vez en décadas, vi al niño vulnerable que había sido antes de convertirse en el hombre egoísta que estaba frente a mí. Mamá sollozó. Lo siento tanto. No sabía, no entendía. Pero yo había esperado demasiados años para escuchar esas palabras, y habían llegado demasiado tarde para sanar todo el daño que había sido hecho. Pedro, le dije con una tristeza profunda que reemplazó toda la rabia, lo que más me duele no es lo que me hicieron. Es darme cuenta de que crié a un hijo que era capaz de hacérmelo. El silencio que siguió fue devastador. Porque ambos sabíamos que esas palabras contenían una verdad que cambiaría nuestra relación para siempre. Las siguientes horas fueron las más largas y dolorosas de mi vida. Mientras Pedro y Valeria empacaban sus pertenencias bajo la supervisión de Josué, yo me senté en mi sala recuperada, observando cómo se deshacía el engaño que había durado 2 meses interminables. Gilberto había decidido quedarse conmigo durante todo el proceso, y Roberto había cancelado sus citas del día para asegurar que todo se desarrollara sin incidentes. Joana iba y venía, verificando que cada objeto personal fuera empacado apropiadamente y documentando el estado en que dejaban la casa. «Mira esto», me dijo Joana, mostrándome una factura que había encontrado en la cocina. Compraron un televisor de $3,000 a crédito, usando esta dirección. También hay facturas de muebles, electrodomésticos, y hasta un servicio de jardinería que contrataron por 6 meses. $3,000 que no tenían, gastados en lujos para una casa que no les pertenecía, mientras planeaban internarme para quedarse con mis propiedades. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Pedro bajó las escaleras cargando una caja, evitando mi mirada. Su rostro estaba hinchado de llorar, pero yo había agotado mi reserva de compasión maternal después de décadas de ser tomada por garantizada. «Mamá», murmuró, depositando la caja cerca de la puerta, «¿puedo hablar contigo un minuto?» Miré a Gilberto, quien asintió levemente. «5 minutos, Pedro. Después quiero que te vayas de mi casa». Se sentó frente a mí, en el mismo sofá donde semanas atrás me había dicho que yo no tenía familia. Sus manos temblaban mientras buscaba las palabras correctas. «No sé cómo empezar a disculparme», comenzó con voz quebrada. «Durante años pensé que tenía derecho a tu ayuda porque era tu hijo. Pensé que porque me habías dado todo desde pequeño, eso significaba que siempre estarías ahí para darme más. Y nunca te preguntaste qué necesitaba yo», le respondí con una calma que había aprendido a construir sobre años de decepción. «¿Nunca pensaste que tal vez tu madre también tenía sueños, miedos, esperanzas? Que tal vez necesitaba sentir que su hijo la amaba por quien era, no por lo que podía darle?» Pedro se cubrió el rostro con las manos. «Cuando papá se fue, tú te volviste tan fuerte, tan capaz de resolver todo, que nunca pensé que pudieras necesitar algo de mí». «Lo que necesitaba», le dije, sintiendo como las palabras salían cargadas de décadas de dolor acumulado, «era que me llamaras de vez en cuando solo para saber cómo estaba. Que me invitaras a almorzar sin pedirme dinero después. Que me preguntaras sobre mis planes, mis preocupaciones, mis alegrías pequeñas. Lo que necesitaba era ser tu madre, no tu banco personal». Valeria apareció en la sala, cargando sus últimas pertenencias. Su maquillaje estaba completamente corrido y parecía haber envejecido años en una sola mañana. «Suegra», me dijo con una voz que apenas reconocía, yo convencí a Pedro de mudarnos aquí. Fue mi idea lo del hogar de ancianos. Él no quería hacerlo al principio». Pedro la miró con shock. «Valeria, no». «No, Pedro», continuó ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ella merece saber la verdad. Yo le dije que usted era un estorbo, que estábamos perdiendo oportunidades por cuidarla. Yo fui quien sugirió usar la casa como garantía para conseguir inversores.
La confesión me golpeó como un puño en el estómago. No porque fuera sorprendente, sino porque confirmaba lo que había sospechado durante semanas. Pedro no había llegado a esta situación solo, había sido manipulado por alguien aún más calculadora que él. ¿Por qué me lo dices ahora?, le pregunté. Porque sollozó Valeria, porque mi propia abuela me crió cuando mis padres no pudieron hacerlo. Ella murió en un hogar de ancianos, sola, porque yo estaba demasiado ocupada con mi propia vida para visitarla. Cuando veo lo que le hicimos a usted, veo a mi abuela. Roberto, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó a nosotras. Señora Valeria, lo que hicieron no tiene justificación. Pero el hecho de que pueda reconocerlo y admitirlo dice algo sobre su carácter. Gilberto consultó su reloj. Adalia, son las 4 de la tarde. ¿Quieres que se vayan ya? Miré a Pedro, que seguía sentado con la cabeza entre las manos, y a Valeria, que lloraba silenciosamente junto a sus maletas. Dos personas que habían entrado a mi casa como invasores y ahora la dejaban como refugiados de sus propias decisiones. Pedro, le dije finalmente, quiero que entiendas algo muy claramente. No te estoy castigando por venganza. Te estoy poniendo límites porque es lo que debía hacer hace años. Durante 48 años te di amor incondicional, y tú lo confundiste con debilidad explotable. Se levantó lentamente, como un hombre derrotado. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna forma de que me perdones? El perdón no se pide, Pedro. Se gana. Y eso va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Joana apareció con una carpeta de documentos. Adalia, aquí están todos los papeles firmados. Pedro ha reconocido las deudas contraídas usando tu nombre, y ambos han firmado el compromiso de no contactarte por 6 meses, excepto en emergencias médicas. 6 meses. Pedro me miró con desesperación. 6 meses para que aprendas a vivir sin depender de mí, le expliqué. 6 meses para que reflexiones sobre el tipo de hombre en que te has convertido y decidas si quieres cambiarlo. 6 meses para que yo sane del daño que me han causado. Roberto se acercó a Pedro y le extendió una tarjeta de presentación. El lugar que te mencioné está a 20 minutos de aquí. Dile a la dueña que vas de mi parte. Y Pedro agregó con seriedad, esto es lo último que hago por ti. A partir de ahora, tus decisiones y sus consecuencias son únicamente tuyas. Pedro tomó la tarjeta con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta, cargando la última de sus pertenencias. Valeria lo siguió en silencio, arrastrando una maleta que parecía pesar más que ella misma. En el umbral, Pedro se volvió una última vez. Mamá, me dijo con una voz que no había escuchado desde que era niño. Te amo. Sé que no lo demostré, sé que te lastimé, pero te amo. Y voy a encontrar la manera de ser el hijo que merecías tener. Eso espero, Pedro, le respondí, sintiendo como mi corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Eso espero. La puerta se cerró detrás de ellos, y por primera vez en 2 meses, mi casa volvió a ser realmente mía. Pero el silencio que siguió no era de Victoria. Era el silencio de una madre que había tenido que elegir entre su dignidad y su hijo, y había elegido la dignidad porque era lo único que le quedaba. Gilberto se sentó a mi lado y me tomó la mano. ¿Estás bien? No, admití, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Pero por primera vez en años, soy libre. Y eso, pensé mientras miraba mi sala recuperada, era más valioso que cualquier amor que tuviera que pedirse por favor. Los días que siguieron a la partida de Pedro y Valeria fueron extrañamente silenciosos. Después de 2 meses de ruido constante, de voces ajenas llenando cada rincón, de tensión permanente, mi casa se sintió como un santuario recuperado. Pero también se sintió vacía de una manera que no había anticipado. Gilberto y Roberto se habían quedado conmigo esa primera noche, asegurándose de que estuviera bien. Joana había venido al día siguiente para ayudarme a hacer un inventario completo de todo lo que Pedro y Valeria habían dejado atrás o dañado. La lista era más larga de lo que había esperado. Mira esto, me dijo Joana, mostrándome el estado del jardín que tanto amaba. Cortaron las rosas que tenías desde hace 15 años para hacer más espacio. Y arrancaron el pequeño huerto de hierbas que tenías junto a la cocina. Las rosas habían sido un regalo que me había hecho a mí misma cuando compré la casa. Las había cuidado como si fueran hijas, viendo cómo crecían año tras año, cómo cambiaban con las estaciones.
Pedro las había eliminado sin preguntarme, sin siquiera pensar que podrían tener algún valor sentimental para mí. También cambiaron las cerraduras de tu habitación principal, continuó Joanna, y hay daños en las paredes donde colgaron cuadros nuevos sin cuidado. Cada detalle era una pequeña traición adicional, una evidencia más de cómo habían tratado mi hogar como si fuera una propiedad abandonada que podían modificar a su antojo. Pero lo más doloroso de todo no eran los daños materiales. Era darme cuenta de que durante 48 años había criado a un hijo que era capaz de causar este daño sin sentir remordimiento hasta que las consecuencias lo alcanzaron. Una semana después de su partida, recibí una llamada inesperada. Era Cecilio, mi hermano menor, que vivía en otra ciudad y con quien hablaba pocas veces al año. Adalia, me dijo con voz preocupada. Pedro me llamó. Está desesperado, dice que lo echaste de la casa, que lo demandaste. ¿Qué pasó? Él me está pidiendo dinero para pagar un abogado. Por supuesto. Pedro no había aprendido nada. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, había corrido inmediatamente a buscar a otro familiar que pudiera resolver sus problemas por él. Cecilio, le respondí con una calma que me sorprendió. ¿Pedro te contó que invadió mi casa sin permiso? ¿Te contó que me relegó al cuarto de servicio? ¿Te contó que planeaba internarme en un hogar de ancianos para vender mi propiedad? El silencio al otro lado de la línea fue largo. ¿Te contó, continué, que usó mi nombre para conseguir préstamos sin mi autorización? ¿O que me dijo que yo no tenía familia y que era solo una vieja solitaria? Dios mío, Adalia, murmuró Cecilio. Él no me dijo nada de eso. Me dijo que había venido a cuidarte y que tú habías reaccionado mal porque no querías ayuda. Por supuesto que te dijo eso. Porque Pedro ha aprendido a manipular la verdad para convertirse siempre en la víctima de sus propias acciones. Cecilio suspiró profundamente. ¿Qué quieres que haga? Es mi sobrino, pero si lo que me dices es cierto. No quiero que hagas nada, le dije firmemente. Solo quiero que sepas la verdad. Pedro necesita aprender a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sin correr a buscar a otro familiar que lo rescate. Si tú le das dinero ahora, solo le estarás enseñando que siempre habrá alguien dispuesto a salvarlo de sí mismo. Después de esa conversación, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años. Llamé a un abogado especializado en planificación patrimonial y redacté un testamento completamente nuevo. Durante décadas había asumido que Pedro heredaría todo lo que había construido. Había trabajado pensando en dejarle un futuro seguro, propiedades que le generaran ingresos, inversiones que lo protegieran de las dificultades económicas. Pero ahora entendía que darle riqueza sin que hubiera aprendido a valorarla solo lo convertiría en una versión más próspera del mismo hombre egoísta que había invadido mi casa. El Nuevo Testamento establecía que Pedro recibiría una herencia, pero condicionada. Tendría acceso a ella solo después de demostrar estabilidad financiera y personal durante 5 años consecutivos. Mientras tanto, la mayoría de mi patrimonio se destinaría a una fundación que ayudaría a mujeres mayores que enfrentaran abuso financiero o abandono familiar. ¿Estás segura de esto?, me preguntó el abogado cuando revisamos el documento final. Más segura que nunca, le respondí. Si Pedro realmente cambia, si aprende a valorar las relaciones por encima del dinero, eventualmente recibirá su herencia. Pero si sigue siendo el hombre que trató de robarme mi hogar y mi dignidad, al menos mi dinero ayudará a otras mujeres que estén pasando por lo que yo pasé. 2 meses después del desalojo, recibí una carta. Era de Pedro, escrita a mano en un papel simple. No pedía dinero, no se justificaba, no culpaba a otros por su situación. Era una disculpa real, detallada, que reconocía específicamente cada una de las cosas que había hecho mal. Mamá, escribía, estoy trabajando en 2 empleos para pagar mis deudas. Valeria y yo terminamos porque nos dimos cuenta de que nuestra relación estaba basada en ambiciones tóxicas, no en amor real. Estoy viviendo en una habitación pequeña, cocinando mi propia comida, lavando mi propia ropa. Por primera vez en mi vida adulta, estoy aprendiendo a cuidar de mí mismo sin depender de nadie más. La carta continuaba, no te estoy escribiendo para pedirte que me perdones. Sé que eso va a tomar tiempo, si es que alguna vez sucede. Te estoy escribiendo para decirte que finalmente entiendo el daño que te causé. Y para prometerte que estoy trabajando en convertirme en el hombre que tú merecías tener como hijo. Terminaba con, te amo, mamá. No porque me hayas dado dinero durante años, sino porque me diste vida, educación, valores,
y una segunda oportunidad que no merecía. Espero algún día poder devolverte aunque sea una pequeña parte de todo lo que me diste. Releí esa carta 5 veces antes de guardarla en mi escritorio. Era la primera comunicación de Pedro en décadas que no incluía una petición, una justificación o un reproche. Era simplemente un reconocimiento y un compromiso. No le respondí inmediatamente. Los 6 meses que habíamos acordado de separación aún no habían terminado, y ambos necesitábamos ese tiempo para sanar y crecer. Pero por primera vez desde que había cerrado la puerta detrás de él, sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás, después de todo, no había perdido completamente a mi hijo. Quizás había encontrado una manera de salvarlo de sí mismo, y en el proceso, había aprendido a salvarme a mí misma también. Esa tarde, salí a plantar nuevas rosas en el jardín. Esta vez no las planté pensando en Pedro, ni en el futuro, ni en lo que dejaría atrás cuando ya no estuviera. Las planté para mí. Para la mujer de 70 años que había redescubierto su fuerza, su valor y su derecho a vivir con dignidad. Porque a veces, la lección más importante que podemos enseñar a quienes amamos es que somos más valiosas que su capacidad de valorarnos. Y que el amor verdadero nunca pide que sacrifiquemos nuestra dignidad en su altar. Mientras las regaba, sonreí pensando en algo que Gilberto me había dicho semanas atrás. Adalia, criaste a un hijo que tuvo que perderte para aprender a valorarte. Eso dice más sobre él que sobre ti. Tenía razón. Y por primera vez en décadas,